Me da mucho gusto saludar esta mañana a Alfredo Figueroa, analista político, exconsejero electoral. Alfredo, buenos días. Buenos días, Manuel, y por tu conducto saludos al auditorio. Y poblano también, además de todo eso, igual que tú. Eso sí es cierto. Somos paisanazos. Alfredo, pues ya acaba de dar a conocer la presidenta de la mesa directiva del Senado, Lauritzel Castillo, los nombres de la terna de mujeres de la que saldrá la fiscal general de la República después de que el Senado pues las entreviste, haga esta comparecencia, este proceso que se tiene ya reglamentado para el día de hoy y está, por supuesto, el nombre de Ernestina Godoy, Maribel Bojorges, Luz María Zarza. Comentábamos tres perfiles pues muy identificados con el gobierno de la República. ¿Cuál es tu valoración, Alfredo? ¿Cómo lo ves? Bueno, si quieres empecemos un poco por ahí para hacer el análisis de lo que ha pasado respecto del caso Gertz y la llegada de Ernestina Godoy. Yo escuchaba la nota que dabas hace rato y decías, bueno, todo parece indicar que va a ser una mujer. Decías en relación al tema de que había una terna solo de mujeres, ¿no? Mm. Y yo pensé un poco, Manuel está de broma, ¿no? Porque sabes tú, sabe todo el país, lo sabe desde el minuto número uno, que esto es una patraña y una simulación desde el minuto uno, en términos de saber quién va a ser ungida como la nueva fiscal general de la República, Manuel. Entonces, digamos, entiendo el rigor, digamos, respecto de una posible incertidumbre como tal, pero desde luego es sabido para todo mundo que no Mm. estamos frente a un proceso de selección como el que previó la Constitución de ninguna manera, ¿no? Estamos frente a una, digo yo, una patraña, una simulación, cuando todo el mundo sabe, lo sabe, hasta los del poli lo saben, para decírtelo de una manera medio cantada, ¿no? E histórica. ¿Será Es la Ernestina? BOA. Es la boa, sí, 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 sí. ¿Será Ernestina Godoy? No cabe duda, quien llegará a la Fiscalía General de la República. Bueno, dicho eso, digamos como un elemento que me parece para sorpresa de nadie ocurrirá en unas horas, o entre el día de hoy y el día de mañana. Yo no sé cuánto van a durar las comparecencias, pero te puedo asegurar, Manuel, que será un proceso fast track, todo lo rápido que sea posible. Lo que vale la pena, creo, es analizar esta salida de Gertz y también un poco el posrelato de la salida de Gertz. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Primero que nada, ahí hay un conjunto de hipótesis sobre si López Obrador ha tenido una injerencia. Hay un relato público y de algunos que veo en las redes sociales diciendo que López Obrador es el verdadero, digamos, poder que ha decidido que Gertz se retire. Por otro lado, hay un relato, digamos, de que no, que ha sido la presidenta de la República quien ha tomado esta decisión, digamos, con esta autonomía relativa con la que le hemos visto actuar, ligada ciertamente al obradorismo, a su mandato, a todo el plan que dejó López Obrador dispuesto, digamos, para el ejercicio de una nueva configuración de un régimen autoritario. Creo, Manuel, que en todo caso lo que hay que decir es que la salida de Gertz es un asunto venturoso, en la medida en que Gertz ha significado a lo largo de toda su trayectoria como fiscal general de la República un hombre que ha sido esencialmente incompetente y que ha cubierto, digamos, un conjunto de transacciones en favor de sí mismo y en favor de los intereses de su entonces jefe López Obrador, pero resguardando, digamos, un cierto nivel digamos, de una mínima capacidad de diálogo sobre algunos de los temas que venía desarrollando. Eso no lo llevó, y hoy leo y escucho que además hay casi por parte de una parte del oficialismo y por parte de algunos que son oficialistas embosados, ¿no? Que veo como, claro, es que la autonomía nunca hubo autonomía.
Y entonces, pues qué bueno que haya este cinismo en donde la presidenta de la República asume que es la responsable del nombramiento de la fiscal sin el concurso del Senado, es ella la que lo está estableciendo, y entonces pues se tendrá que hacer cargo de las responsabilidades políticas a este respecto. Yo pienso, Manuel, que hay una decisión de la presidenta de la República, particularmente de ella, más que una decisión López Obradorista, etcétera. Y creo que esa decisión está asociada a la falta de disposición de la presidenta de la República a seguir jugando un proceso de transacciones y estar, digamos, expuesta a filtraciones y expuesta a no tener un, digamos, control absoluto de la fiscalía. Es decir, la decisión que creo que toma la presidenta Sheinbaum de remover al fiscal, un fiscal que, como se ha dicho, nunca presentó su renuncia, ¿no? Sino hizo un anuncio de que se retiraba. Eso no es la presentación de una renuncia. Ha sido removido, me parece que en un espectáculo de fuerza pública, un drama de algunas horas, ¿no? Donde la presidenta saca una amenaza de una carta que luego se niega a revelar, la carta que recibe del Senado. La presidenta de la República incumple su deber de transparencia respecto de dijo una carta del Senado que no quiere dar a conocer, dice, ya no es tema. Ese ya no es tema, como si el derecho a la información fuese una decisión de la voluntad de la presidenta. Eso ya no me preguntes de eso, ya no quiero hablar de eso. Buenas tardes. Cuando hay una relación entre poderes, ¿no? Entonces, creo que es una salida forzada de Gertz, venturosa para el país, porque Gertz ha significado la incompetencia, la incapacidad y en algunas cosas el encubrimiento de un conjunto de actores políticos y sociales. Pero también, Manuel, ha significado la funcionalidad para el relato López Obradorista y para el propio relato que le ha hecho a la presidenta de la República para salir a ayudarla, por ejemplo, en el campo de desaparecidos de Jalisco, ¿no? De hace poco tiempo, haciendo un espectáculo público de esas características. Eso creo que es lo que está pasando y creo que la salida de Gertz es por esto y tiene una segunda dimensión interna que te dejo puesta en la escena. Y esa tiene que ver, me parece, con la capacidad que tiene y tendrá con Ernestina Godoy de hacer un doble ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas al interior de Morena, es decir, un instrumento político para poder ajustar cuentas al interior de Morena con una fiel, digamos, escudera de sus intereses en este momento. Y por otro lado, una fiel escudera que le permitirá atacar cuando sea necesario y se disponga a la oposición del país en clave electoral, ¿no? Veo en Ernestina estos elementos y ya no señalo el elemento también central, porque ellas además son las creadoras del instrumento para seguir buscando desaparecer desaparecidos en un país en donde esa cifra terrible sigue creciendo de manera descomunal y en un país en donde de lo que se trata no es de resolver ese problema, sino de hacer una narrativa de la disminución de homicidios, aunque estos otros, digamos, indicadores, que son vidas y personas, sigan creciendo de manera tan importante. En ese contexto es que estoy mirando, Manuel, la llegada de Ernestina Godoy, de la que podemos seguramente ahondar en términos de cuál es su perfil y qué cosas hizo en la Fiscalía de la Ciudad de México. También advierto que hay un cierto discurso este discurso de la coordinación, ¿no? O sea, el paraguas de la decisión es coordinación, coordinación, coordinación entre Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, presumiendo un modelo que en realidad tiene un conjunto, digamos, de deficiencias y mucho de propaganda vinculado a lo que se desarrolló en la Ciudad de México en el periodo de Claudia Sheinbaum.
El tema de la coordinación, Alfredo, que también ha sido puesto sobre la mesa en el caso de Omar García Harfuch, en lo que tiene que ver con los proyectos legislativos para las leyes o las reformas en materia de inteligencia, de extorsión, la homologación de criterios, es decir, todo este andamiaje legislativo que, bajo el argumento de una mejor coordinación con los estados, pues amplía el rango de facultades. En este caso, pues se trata de este anuncio que efectivamente, pues sí, ¿no? Tú aludías a la canción de la Sonora Santanera es la Boa, pues no sorprende que estuviera Ernestina Godoy en la terna, como seguramente, pues yo quiero mantener el margen, digamos, de profesionalismo periodístico de decir, bueno, lo que pase en en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, con las comparecencias, pero indudablemente pues está más que cantado que pues si no fuera Ernestina Godoy, también te digo, Alfredo, los otros dos perfiles que se mencionan están muy alineados, desde luego, con pues petróleos mexicanos, con en el caso justamente de Luz María Zarza, que fue directora jurídica de Pemex, en el caso de Maribel Bojorges, que trabajó justo en la Fiscalía Capitalina cuando era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y que era fiscal precisamente Ernestina Godoy. Así que tampoco hay mucho margen en ese sentido para la sorpresa. Preocupa desde luego pues esto que parece que ya es un escenario donde las formas pues están dejando de ser importantes. Lo digo en términos de lo que hemos visto, Alfredo, en relación pues con estas leyes o estas reformas legislativas que se han procesado, que han generado toda una polémica, una andanada de críticas, que se convocan foros para que la gente hable, la gente opine y después pues finalmente se aprueba con mínimas modificaciones, en algunas ocasiones sin ninguna modificación en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en este caso pues un proceso en donde desde el día cero, minuto cero, se hicieron las cosas de tal manera donde no hay mucho margen, ni siquiera digamos, para ese proceso que se ha venido llevando a cabo de diálogo, llamémosle así. Y veremos también qué pasa con la ley del agua, por ejemplo, en el caso de diputados, Alfredo. Mira, entiendo el planteamiento. Yo lo que diría es, esto está tan orquestado, Manuel, tan orquestado, que es probable que escuchemos que se nombra a Ernestina Godoy y que a estas dos otras personas se incorporan al trabajo de Ernestina Godoy en la fiscalía, porque como bien dices, se trata simplemente de, digamos, de perfiles que nada tienen que ver con la autonomía constitucional. Y esta es la primera falta y forma sustantiva que creo que tendríamos que analizar respecto de lo que está ocurriendo. Se ha despedido al señor Gertz. Se le pudo haber removido. Había una causa grave de remover a Gertz. Una gravísima, Manuel. Su incompetencia. O vamos a hablar del tema de desaparecidos y de búsqueda de personas, o vamos al tema de Ayotzinapa, o vamos al tema de Lozoya. Tú elige el tema que quieras, Manuel. O vamos al tema de cómo utilizó la fiscalía para perseguir a su cuñada. O vamos por cierto, a una cuñada con la que un caso en que se coordinó perfectamente con Ernestina Godoy, quien es cómplice de ese atropello injustificado para tener una mujer más de 500 días en la cárcel. Causas para remover a Gertz había, Manuel. Claro, claro. Lo que se ha hecho es, en realidad, un desaseo completamente en todos los órdenes. Ernestina Godoy, quien inició en una época, me parece, con mucha dignidad de su vida, trabajando en procesos de organizaciones sociales y civiles, terminó, digamos, en un proceso de descomposición de sí tan grave, Manuel, como que hoy sabemos, por desgracia, que tiene desde elementos para suponer que su propia tesis de licenciatura fue plagiada. Tenemos elementos para afirmar que Ernestina Godoy participó y fue partícipe de la coordinación con Gertz
para ir en contra de la cuñada de Gertz sin importarle un ápice la legalidad al respecto. Tenemos elementos para afirmar que Ernestina Godoy fue el instrumento político para perseguir a esencialmente el grupo político del PAN en la Ciudad de México, a quien fue su candidato, a quien hoy es el presidente de ese partido, acusándolos sin fundamento, pero además metiéndolos a carpetas de investigación por asuntos vinculados a la desaparición forzada, Manuel, por secuestro para para poder escuchar sus llamadas. Entonces, Ernestina Godoy dista de ser un perfil autónomo, y fíjate que la autonomía que hoy, te digo, se dice y se celebra, es que nunca hubo autonomía. Bueno, o sea, es de risa el argumento. Es decir, si quieren que no haya autonomía, vayan a la Constitución. O sea, ¿cómo se hace democráticamente eso? Hagan una modificación constitucional, desaparezcan la autonomía como tal, y entonces procedan en términos de cómo se procedía con las procuradurías o cambies el modelo. El tema aquí, Manuel, es que la autonomía es una palabra que está prohibida en el obradorismo, en el oficialismo, en el gobierno actual. Ser autónomo, ser independiente, es un valor que no está en juego. Y lo segundo, Manuel, que creo que aquí entramos un poco a lo que tú señalas. Claro que hay un control de coordinación de leyes asociadas a un propósito, y hay quien quiere, digamos, yo diría, en un acto inocente, esperar que haya mejores resultados a la luz, digamos, de hacer una práctica que se llama coordinación. Bueno, la coordinación supone subordinación en el legislativo, en el judicial. Ya la tenías con la sobrerepresentación en el legislativo, ya la tienes con la reforma judicial porque tienes jueces que son tuyos, que van a hacer lo que tú digas, y la tienes ahora sin ningún tipo de cortapisas ni de transacción de ningún tipo en la fiscalía. Bueno, lo que tienes ante ti es la concentración absoluta de poder, y una esperanza de que el soberano se comporte razonablemente bien y que busque en algún momento el bien común de la sociedad. Bueno, no hay ningún contrapeso real, no hay ninguna estructura de poder real que pueda detener los atropellos que muy probablemente se sucedan en un país en donde la concentración del poder, de este nuevo poder autoritario, de estas características, nos lleva a equiparar las cosas y si se arma escándalo que se arme, Manuel, pero se parece mucho a Bukele en términos de las características de concentración de poder absoluto que hoy se tiene desde la presidencia de la República, y en donde, digamos, quizá la discusión importante está en términos de la posible tensión entre el expresidente de la República, la presidenta de la República y los grupos, que debajo de ellos dos están jugando un rol y un papel de cara, yo te lo digo también, a la peor crisis que desde el punto de vista de su legitimidad, de su credibilidad, ha experimentado este régimen desde López Obrador hasta el día de hoy. De lo que no tengo duda es que hay un enorme descrédito por parte de la ciudadanía de hoy, de las condiciones actuales de seguridad del país, de las condiciones económicas del país, y de un crecimiento extraordinariamente importante, con evidencia, me parece que ya incontestable, de un régimen con unos grados de corrupción como no conocíamos en la historia reciente de México, Manuel. Desde luego, el andamiaje institucional que queda en el país da que pensar para, déjame ponerlo en futuro, tú lo pones en presente, Alfredo, déjame ponerlo en futuro para, pues, un presidente como los perfiles que, pues, están sacudiendo en estos momentos al mundo, y que todo depende, lo platicaba hace rato con Leopoldo Maldonado respecto de la ley de extorsión, del uso que se quiera dar a lo que ya existe, que permite amplísimas posibilidades. O sea, todo queda, digamos, finalmente en la discrecionalidad y en el arbitrio de quien decida usar este inmensísimo poder para lo que desee, para el bien, para el mal, para cualquier cosa que pudiera darse, porque el tema de los contrapesos
pues lo hemos visto en los últimos meses, están más que debilitados digamos, como lo entendíamos hasta hace unos años y como lo entendimos que tenía que ser necesario con los gobiernos que tuvimos, que esto desde luego no es ningún descargo, Alfredo, para los gobiernos ni del PRI ni del PAN, y que esos contrapesos, pues se acusó que eran, y además recuerdo, el argumento de esos contrapesos es que eran personas cooptadas, que se trataba de simulaciones, que eran instituciones reguladoras vendidas o que servían a intereses pues espurios, llamémoslo de esta manera. Lo que estamos viendo es, digamos, la transmutación de las instituciones con el cambio de quienes conducen estas instituciones, si no es que la desaparición de muchas, como en el caso del INAI, pero evidentemente los perfiles, pues son los perfiles cercanos al gobierno o los perfiles cercanos al oficialismo y claro, en este pues discurso, digamos que estarían ganando los buenos, Alfredo. Si nos atenemos a cómo se ha desarrollado narrativamente la presentación de esta oposición entre buenos y malos en los últimos años en el país. Yo, digamos, yo no veo, Manuel, no veo dos cosas. Uno, no veo a los buenos aquí, en ningún sentido. Creo que la gente, y lo verás, Manuel, se ha dado Mm, cuenta en este país, digamos, hay una indignación muy grande después mm, de lo que ha pasado en términos del huachicol, de la barredora, del tema asociado a Manso, de las reacciones, de la pérdida de rumbo de la propia presidenta, digamos, en un conjunto de temas. O sea, están en un proceso, me parece que evidentemente, de crecimiento de una sociedad que rechaza un comportamiento y unas condiciones que están ahí. Déjame ponerlo así. Esto también obedece a la necesidad de hacer controles en este ámbito como los hay en los otros. Esta mañana leía a un autor, ahora te digo el nombre, a Óscar Martínez, Manuel, del Faro, eh, y hablaba de un texto, con un texto muy interesante, a propósito de esto que tú planteas, del pasado y del futuro, respecto de lo que es la conversación de él con un cubano, diciendo que el cubano le decía, ya en Estados Unidos, en los ochentas, lo que se vio fue digamos, el túnel después de la luz. A la inversa de como conocemos la frase, ¿no? Sigue la luz al final del túnel, ¿no? En realidad aquí había una luz tenue, una luz muy tenue, Manuel, una luz con muchos problemas, una luz con simulaciones, con dificultades, una luz pequeña que fue el régimen de la alternancia, del intento de la transición, con tantos y tantos problemas. Pero lo que ha seguido a esa luz tenue es un camino de un túnel cada día más oscuro y más claramente, digamos, tú lo planteas en futuro. Yo la verdad es que te preguntaría, bueno, ¿cuáles son los tenues contrapesos que tú ves ahora? ¿Los ves en algún lugar? ¿Los ves en el Poder Legislativo? ¿Los ves en el Poder Judicial? ¿Los ves en dónde? Sí, en el IFE, los ves en el Tribunal Electoral, los ves en el INAI que ya no existe, los ves en los otros órganos constitucionales que ya no tenemos. En fin, creo que el gran finale, digamos, de esta aventura pasa por decidir el primer trimestre del próximo año si en este país se van a seguir contando los votos o ya no. Sí, que es la reforma electoral venidera. Sí, si en ese momento la decisión del régimen es darle otra vuelta de tuerca para poner en ninguna posibilidad a que otro partido político, otro grupo político, bueno, malo, regular, según lo queramos poner, pueda ser electo democrática, déjame decirlo así, democrática entre comillas, pueda ser votado, digamos, y reconocido el voto, que fue el primer anclaje del proceso de transición democrática, si eso todavía existe,
el oficialismo puede estar en riesgo. Lo digo con claridad. El oficialismo puede estar en riesgo en el 27 si se cuentan los votos. Lo que hay que revisar es si el gran finale, ese, de la reforma electoral, va a permitirle a las mexicanas y a los mexicanos salir a votar en libertad. O, si no en libertad, por lo menos a que con mucho miedo y con mucha vehemencia salgan algunos y se cuenten sus votos. Esa es la gran pregunta. De todo lo demás, Manuel, veo un presente absolutamente consolidado desde el punto de vista de un régimen que por todos lados supura un autoritarismo populista, que es como el que tendríamos que caracterizar a este régimen, como también a regímenes como el de el propio Bukele, sin comparar las personalidades de uno y de otra figura. Alfredo Figueroa, vamos a la pausa, si te parece, y regresamos para redondear el tema y pues que nos ofrezcas una visión sobre esto y pues los temas que están rondando, desde luego el tema de la Fiscalía General de la República, fundamental, pero también están las distintas discusiones que se están dando en estos días en el país. Así que si te parece, vamos a la pausa, antes un resumen y regresamos contigo en este programa de hoy, que es ya miércoles 3 de diciembre de 2025. 10 de la mañana con 16 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso con Alfredo Figueroa en esta mesa de análisis. Alfredo, ¿con qué cerrarías de lo que se ha hablado en este espacio, las reflexiones sobre a dónde pues nos encaminamos, a dónde va el país, Alfredo? Mira, Manuel, creo que vamos a hacer una reflexión final con algunas ideas. Una esencialmente que yo he mantenido aquí de manera muy relevante es que, a diferencia de otros, digamos, intérpretes, escritores, visores del régimen de la transición y lo que ocurre hoy en México, es que en el régimen de la transición había un conjunto de problemas que fueron en realidad, digamos, volviéndose cada día más graves y un proceso de esa tenue luz que significó estuvo ligada a actos de corrupción y es correcto afirmar que durante ese tiempo la apuesta final de la clase gobernante, de la clase política, es una apuesta que no empujó más la transición a lugares, por ejemplo, como la Fiscalía General de la República, Manuel, a lugares como el Poder Judicial, Manuel, es decir, a la auténtica división de poderes finalmente. Esto creo que si bien tuvo avances, no tuvo el golpe, digamos, definitivo que era necesario en un proceso de culminación transicional típico de los procesos democráticos en el mundo. Y déjenme decirlo así, no es que me ponga serio, pero parte de lo que las cosas que hoy vivimos tiene que ver con los errores de ese régimen, la llegada del obradorismo y de esta autocracia populista, de este populismo autoritario, solo es entendible a la luz de aquello que ocurrió. Lo digo para la simpleza esa de buenos y malos, ¿no? Que nos venden todos los días en un juego de significantes vacíos, ¿no? Que hemos hablado aquí también en otros momentos, en donde lo que yo digo que es democracia, a propósito de una entrevista, esto que salió López Obrador el fin de semana, yo digo lo que es democracia. La democracia ya no tiene que ver con su significado original, con la voluntad de la gente, con la voluntad auténtica, general, libre, universal. No, no tiene que ver con lo que yo diga que sea. Merino hoy lo toca en un texto en el Universal, hablando de Alicia y sus diálogos con el espejo, ¿no? Diciendo qué es la gloria, lo que yo quiero que sea la gloria. De Lewis Carroll, ¿no? Aquel texto fantástico. ¿A qué voy, Manuel? Estamos en un momento político en donde el poder cree que solamente con, digamos, significar como se le ocurra a esos significantes,
con que la presidenta diga somos el país más democrático del mundo, tenemos el sistema de justicia mejor del mundo, el sistema de salud, bueno, el otro decía que Dinamarca, ¿no? Creo que se van a dar un golpe, Manuel, porque yo al mismo tiempo que percibo este fenómeno, que sí, que ha sido muy poderoso, que ha tenido un poder narrativo y un poder político asociado a la comunicación, creo que emerge lentamente un conjunto de oposiciones muy diversas, Manuel. Porque es una mentira, también lo platica un poco Mauricio hoy en su texto, en el Universal, que esto sea un conflicto entre izquierdas y derechas, o entre izquierdas y ultraderechas. Ese es el cuento que se cuentan ellos sobre esto. Eso no es verdad. Cualquier acto de periodismo libre es calificado como un acto de ultraderecha. Cualquier manifestación por la indignación de la muerte de un alcalde es considerado un acto de ultraderecha. Bueno, mientras ellos no salgan del librito y del script, creo que su desconexión con el mundo va a ser cada día mayor. Lo digo en una frase final. Morena hace mucho tiempo y esto que los llevó al poder dejaron de ser un movimiento, Manuel. Son un aparato de Estado autoritario, autocrático y populista. Son un nuevo régimen que intenta, a través de los instrumentos del poder, del gobierno, del Estado, someter a cualquiera que no esté dispuesto a decirles sí señor o sí señora, lo que usted diga. Alfredo Figueroa, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo.